de hoy, la mayoría, que se lo pedíamos a una imprenta X con folios que nosotros mismos controlamos y listo, ahí está. Fracción segunda, los comprobantes en copia de la parte de los registros de auditoría de máquinas registradoras en las que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias revisado y firmado por el auditor de la empresa o por el contribuyente. Señores, estas son las máquinas registradoras de comprobación fiscal. Exactamente igual como lo tenemos en el 51 del reglamento del Código Fiscal. Es decir, se dieron cuenta que el 51 del reglamento del Código Fiscal quedó obsoleto. Entonces dijeron, pues ni modo, vamos a pasarlo en una regla miscelánea. Y lo pasaron en esta regla miscelánea sobre todo por este detalle. Tercero, comprobantes emitidos por equipos de registro de operaciones con público en general, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Registro contable electrónico, que permite identificar en forma expresa el valor de la operación, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones. Equipos para el registro de operaciones con público en general, que cumplan los siguientes requisitos. Contar con dispositivo que acumule las operaciones celebradas durante el día, así como los impuestos trasladados. Y contar con acceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información en el dispositivo mencionado. Estos señores, en el reglamento del Código Fiscal, ¿cómo estaba? Exactamente igual, nada más que saben que decía adicional, que solo era para aquellos que se dictaminaran. Eliminaron ese punto. Repasen eso, véanlo. Yo sé que se van a poner a estudiar esta parte y lo van a analizar con el 51 del reglamento del código. Y es exactamente lo mismo, nada más cambiaron ese punto. Nada más cambiaron ese detalle. ¿Vale? ¿Qué más? Termina la regla. Contar con capacidad de permitir comprobantes que reúnan los requisitos que se refiere el inciso A de la presente regla. Contar con capacidad de efectuar en forma automática. Se sigue refiriendo a los de las máquinas automatizadas. Formular un comprobante fiscal que integre las operaciones con el público en general durante el día. Y termina hasta ahí y nos invocan los últimos párrafos. Los comprobantes fiscales mensuales señalados en las fracciones 1 y 2, aquí la verdad está muy mala redacción, porque por esto me estoy entendiendo que se refiere al primer párrafo. Porque donde se hacen comprobantes fiscales mensuales es el primer párrafo en las fracciones 1 y 2. Pero no aclaran que se refiere al primer párrafo de estas fracciones. Así como los comprobantes diarios referidos en el segundo párrafo de la fracción tercera, se formularán con base en comprobantes simplificados, separando el monto del IVA a cargo del contribuyente y deberán estar firmados por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente y ser elaborados a más tardar dentro del mes siguiente. Los comprobantes a que se refiere esta regla podrán ser impresos por el propio contribuyente con independencia de que también se podrán emitir de forma digital. Y ahí termina la regla 2.10.22. ¿Alguna duda de cómo quedó los comprobantes simplificados? Prácticamente quedaron similar como lo tenemos al día de hoy. Similar. Con el único detalle que es, dependiendo si emite CFD, CFDI, CBB o de imprenta autorizada, es la obligación que vas a tener. Conclusión, resumen. CFD, CFDI y código de barras, hay que hacer una factura mensual. Si vengo bajo el esquema de imprenta autorizada, voy a hacer una diaria. Una diaria de mis comprobantes simplificados que yo hubiere utilizado. ¿Vale? Regla 2.10.23. Para efectos del 29 quinto párrafo, el monto de los 2,000 pesos para el del código de barras bidimensional, para las operaciones que no rebasen 2,000 pesos, deberá ser cuantificado antes de la determinación de impuestos que correspondan, considerando únicamente la contraprestación con la cual se extinga la obligación de pago correspondiente. Perfecto. Aclarado también ese punto de los 2,000 pesos. Y bueno, a lo largo de toda esta publicación se eliminó todo lo relativo a los impresores autorizados. Todas las reglas que hablaban de imprentas autorizadas, nos dijo adiós. Esta es la que viene a ser la aclaración de lo del dictamen
de que si requería yo dictaminarme o no, si venía del esquema optativo. Sale esta regla 2.11.8 y dice, para efectos del 42 del reglamento del código, el que hablaba de la dictaminación, y para todo lo relativo, dicen, los contribuyentes que hubieran optado por emitir CFD podrán seguir utilizando comprobantes impresos en establecimientos autorizados y emitirlos simultáneamente sin que sea necesario que se dictaminen sus estados financieros, siempre que en el reporte mensual incluyan los comprobantes que hayan utilizado, agregando los siguientes datos. Ahí está, esa es la regla 2.11.8, nos aclara que los que vengan del esquema optativo no tienen por qué dictaminarse para usar sus comprobantes. Recuerden que en el esquema optativo no les dejaban, a no ser que se dictaminara. Entonces, estaba esa inquietud si yo podía utilizar ello. La verdad, a mí me quedaba muy claro desde el principio, pero bueno, qué bueno que la autoridad sacó la regla por aquellos que tuvieran esa inquietud o duda, ¿no? Y lo de la fracción quinta, que les decía que se agrega al código de barras bidimensional, la vigencia en el comprobante, señalando la fecha máxima de utilización. Este comprobante tendrá una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es día, mes, año. Misma que deberá ser impresa con letra no menor de 5 puntos. ¿Vale? Se agrega. Regla 2.23.2.2, último párrafo. La Federación, Estados y Municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar el importe íntegro de su remanente de operación, así como organismos descentralizados que no tributen en el título 2, podrán estar a lo dispuesto por la regla 2.10.2, fracción primera. ¿Qué regla es esa? La de que no requieren subirse a ningún esquema de facturación porque sus comprobantes son oficiales y son válidos, aunque no sean bajo el esquema de facturación. Es decir, que el comprobante que nos den con la impresión de la caja registradora y eso, aunque sea ahí una servilleta, esa es válida para ellos. ¿Vale? Es la regla 2.10.2, la que vimos de los comprobantes de impuestos, pagos de derechos, etcétera, etcétera. Se agregó ese último párrafo a esta regla. 2.3.1, no sé si lo comentaste, Ramón, de que en la segunda modificación de la resolución miscelánea nos eliminaron la informativa del 80% de los proveedores de IVA. ¿Lo comentaste o te lo comenté? ¿Lo brincó rápido? Ok. En la segunda modificación de la resolución miscelánea nos dijeron, señores, ahora para pedir devoluciones y compensaciones de IVA ya no es necesario presentarme la información del 80% de tus proveedores. Se eliminó en la segunda modificación. ¿Pero qué creen? En la tercera lo vuelven a activar. Así que, nuevamente, señores, pretenden ustedes pedir devolución o compensación de IVA y tienen que presentar ustedes el 80% de sus proveedores. Y otro detalle, tienen que haber presentado sus DIOTS. Si no tienen presentadas sus DIOTS, no les van a compensar ni les van a dar la devolución. Ya tienen que haber presentado sus DIOTS para pedir devolución o compensaciones de IVA. Eso se agregó en la segunda modificación. Y bueno, por ahí les señalaba, ¿no? Cantidades actualizadas del Código Fiscal, de acciones, tarifas, acuerdos amplios de información, tarifas de tenencia, para reglas para equipos de juego de apuestas y cantidades de la Ley Federal de Derechos. El 28 de diciembre se publicó estas modificaciones a los anexos de la resolución miscelánea. Y señores, voy a mostrarles estas pantallas rápidamente. La página la pueden ustedes localizar en la página del SAT, así con este rubro, verificación de comprobantes fiscales por internet, CFDI, ahí viene, llenan los datos y validan. Esto es para validar uno por uno, aunque también se habla de que hay validación masiva, pero ese es otro servicio para checar la validación de CFDI. Esto es para consultar sus comprobantes que hayan ustedes emitido y para cancelar. Quiero cancelar un CFDI, que es la verdad, es una de las bondades de la facturación electrónica. No me paga un cliente, pues le cancelo su factura y si el cuate pretende deducirla, hay que le lleguen los del SAT y le den por andar tratando de deducir algo que no me ha pagado, ¿no? Recuerden que algunos sí pueden deducir sus comprobantes sin que estén pagados, ¿no?
Entonces, este portal de contribuyente, así se llama, portal CFDI, facturación electrónica, para consultar los que emito y para poder cancelar mis CFDIs, portal del contribuyente. Solicitud de folios y código de barras bidimensional, ya está la liga, para pedir mis folios y mi código de barras bidimensional. Esta es la ruta, ahí la tenemos. Recuerden que también lo llevan esto en archivo electrónico. Para consultar mis facturas tradicionales de imprenta autorizada y para consultar mis comprobantes con código de barras bidimensional. Ya está el portal también activado. Proveedores autorizados de certificación, tenemos 4. Ahí están Edicon, Timbre Fiscal, Tralix y ATEC. Son 4 nada más. Ahorita vamos a entrar rápidamente, si nos da tiempo, aunque sea uno, que veamos uno. Y señores, el 10 de diciembre del 2010 se publicó este cambio interesante a lo que sería la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo para dar a conocer el juicio fiscal por la vía sumaria. ¿Qué es eso de la vía sumaria? Juicios fiscales más rápidos, con plazos más cortos para sustanciación y cierre de instrucción, etcétera, etcétera. Eso es interesante. Y también el juicio en línea, por supuesto. Así que ahí les dejo esa para que lo estudien por ahí, ¿no? Rápidamente me voy a meter a la página del SAT para ver un certificador. Y si tienen alguna duda, pues de una vez, con gusto lo vemos. Algún detalle que me haya omitido, algo que quieran que ampliemos. Ajá. Ajá. Folios digitales. Ajá. Según ellos venden una licencia, algo así como si fuera una impresora autorizada. Pero yo voy a distribuir los folios a los contribuyentes. ¿Ah, sí? Ajá. Folios digitales. De eso está. Folios digitales. Creo que sí. Folios digitales. Pero no son proveedores de CFD. Si no, ahorita lo buscamos en internet. Ok, sígueme comentando. Ajá. Según manejaban promoción de 50 folios por casi 400 pesos, 100 folios por 500 pesos y así sucesivamente. Pero esos no eran medios propios. No, son CFDI. CFDI. A ver, ahorita lo... Porque sí, creo que alguna vez escuché de ellos, pero ellos estaban ofreciendo un servicio que era como si fuera proveedores de CFD, pero creo que no lo eran. Entonces, estaban distorsionando el servicio de medios propios. ¿Cómo es esto? Imagínate que yo pongo un portal en internet. Yo no soy un proveedor de CFD ni soy un certificador. Y yo pongo una ventana en internet donde tú me das todos tus datos, tus firmas y todo, ¿no? Me los das por una página de internet. Y yo por acá me comunico con un certificador o bien tengo mi sistema de medios propios cuando era el esquema optativo. Entonces tú me pedías unas facturas y yo lo único que hacía era sellarlos con un programa que yo tenía y te devolvía tus archivos de facturación electrónica. Eso era un proveedor irregular porque estabas dándole tu información a alguien que no tenía ni siquiera las autorizaciones ni las protecciones debidas por el SAT. Pero sí hay ese servicio. Y como tú me dices, ¿qué tan válido es eso? Si no es un proveedor SFDI de esos 4, que ya vimos de esos 4, y si ni siquiera era un proveedor SFD, olvídate.